buenos días, mis estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema. Para ello, le voy a compartir qué es lo que vamos a ver, ¿sí? Ya. Como ya se acabó la unidad 3, vamos a iniciar con la unidad 4, que es la termodinámica, ¿sí? En esta semana vamos a ver lo que es la termodinámica. Para ello, ¿qué tenemos? Como contenidos tenemos la introducción a la termodinámica como punto uno, como punto 2, equilibrio térmico y la temperatura, como punto 3, energía transferida mediante el calor, como punto 4, energía transferida mediante trabajo, punto 5, conservación de energía y como 6, espontaneidad y procesos termodinámicos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? El día de hoy vamos a ver lo que es introducción a la termodinámica y el equilibrio térmico y la temperatura, ¿sí? Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver la introducción. ¿Qué nos dice? Introducción a la termodinámica. La termodinámica se desarrolla prácticamente para saber cómo se puede usar el calor para efectuar el trabajo mecánico. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver una pequeña tabla en el cual va a ser el aporte, en qué año y quién fue la persona que investigó, ¿sí? En este caso, para ver lo que es la termodinámica, hubo alguien que aportó para encontrar la bomba de vacío. Esta fue encontrada en el año 1650 por el investigador Otto von Guericke, ¿sí? Ahora, la correlación entre la presión, temperatura y el volumen, que fue en el año 1656 por Robert Boyle, ¿sí? Ahora, vamos a ver que en el principio de la olla de presión, ¿sí? Fue Denis Papillon en el año 1679, ¿sí? Ahora, Thomas Harvey en 1697, ¿qué es lo que investigó? Fue el motor térmico, ¿sí? James Watt, igual en 1769, ¿qué es lo que encontró? Fue la máquina a vapor, ¿sí? Vamos a ver que Joseph Black en 1781 que encontró la capacidad calórica y la calor latente. En 1783, Antoine Bosoiler, que es lo que hizo él, la teoría del calorío, ¿sí? Benjamin Thompson en 1798, ¿qué es lo que hizo? Demostró la conversión de trabajo mecánico en el calor, ¿sí? Y así sucesivamente hasta 1873 y 1876, Joshua William Jobbins, que hizo el análisis del sistema termodinámicos como reacciones químicas, ¿sí? Ahora vamos a ver qué nos dice. Sistema de variaciones termodinámicas. La termodinámica nos permite el estudio de cualquier porción de materia o región del espacio. Para ello, basta con separarlo del resto mediante una superficie cerrada, que se puede ser imaginaria al interior de dicha superficie. Constituye un sistema termodinámico y el exterior en el entorno o medio, ¿sí? Que nos dice también que en algunos sistemas termodinámicos son una bomba de jabón, un gas en un recipiente, un virus, una pila eléctrica, un motor de auto, una caldera, etc. Estos son sistemas termodinámicos, ¿sí? ¿Qué hablamos más? De los sistemas termodinámicos nos dice que describen mediante las variaciones termodinámicas, ¿sí? Que son magnitudes macroscópicas que pueden ser, por ejemplo, el volumen, la densidad, la temperatura, la presión, la cantidad de sustancias, ¿sí?
Entonces, ¿qué nos dice también? Que si los valores de las variables termodinámicas de un sistema que consiste en el tiempo, el sistema está equilibrado termodinámico, ¿sí? Está en el equilibrio. En este caso dice las variaciones termodinámicas se relacionan entre sí por una ecuación del estado. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar esta pequeña fórmula que está acá, que sería P por V es igual a M por R por T. P sería la presión por el volumen de M por R y por T de temperatura, ¿sí? Para ello vamos a ver el pequeño ejemplo que nos dice. ¿Cuál de las magnitudes termodinámicas del gas de un neumático que está a una presión de 2, T y a una temperatura de 25 grados centígrados? ¿Cuál es la ecuación del estado? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver la comprensión. Vamos a comprender primero qué dice. Un gas a alta temperatura superior a la temperatura de vaporización y a baja presión hasta en pocas atmósferas, ¿sí? Puede considerarse como un gas ideal. Ahora, ¿cuál va a ser la resolución a este pequeño ejemplo que nos dice? Que las variaciones termodinámicas del gas son, aquí está nuevamente, volumen, P, que es la presión que ejerce contra las paredes del recipiente, T, la temperatura, M va a ser la masa, ¿sí? ¿Y qué nos dice? La variación del estado que relaciona dichas variables es la que los gases ideales, ¿sí? Esto sería como los gases ideales. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la fórmula de la presión por el volumen, todo esto es igual a N por R por, acá está, que dice la temperatura. Anteriormente ya se vio en un ejercicio que la fórmula de la temperatura es T más 273, ¿sí? En toda fórmula que venga la temperatura va a ser siempre T más 273, ¿sí? En esta ecuación, N es la cantidad de sustancia del gas, en la cual va a ser N igual a M, que estaba representando la masa, sobre M en mayúscula, que esta a su vez es la masa molar del gas. Y R sería la constante del gas, ¿sí? Entonces, como resultado tenemos que la constante del gas sería que es R, es igual a 8,31 J por K elevado a la menos 1 por mol, que es M, la masa molar, menos 1, ¿sí? Así nos quedaría. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver la teoría cinética molecular de la materia. ¿Qué hablamos de ella? ¿Qué nos dice? Que la termodinámica utiliza variables macroscópicas que pueden medir, como les decía anteriormente, pueden medir el volumen, la presión, la temperatura, etcétera, ¿sí? Dice, estas magnitudes se pueden describir y relacionar entre sí si conocemos la constitución interna de la materia. La teoría cinética o molecular, la materia está formada por partículas, por átomos, moléculas o iones, ¿sí? Dice, a las que llamamos entidades moleculares, en continuo movimiento. En los sólidos, las partículas tienen un movimiento de vibración en torno a sus posiciones de equilibrio. En los líquidos, la movilidad de las partículas es mayor que los sólidos y menor que los gases, ¿sí? Que estos se mueven aleatoriamente en todas las direcciones del espacio, ¿sí? Vamos ahí que nos dice que las magnitudes termodinámicas son el resultado promedio de los estados y los movimientos de las partículas macroscópicas. Así que las variables y las transformaciones termodinámicas se pueden explicar a partir de la teoría
cinética o molecular, ¿sí? Es decir, que aquí tenemos las partículas, moléculas, las partículas de las moléculas o átomos, como lo decía, que se mueven, ¿sí? Se van a mover en diferentes direcciones. Ahora, ¿qué nos dice? La energía interna dentro de lo que es la termodinámica. La energía interna es la magnitud macroscópica cuya variación puede medir a partir de otras magnitudes. Según la teoría cinética molecular, las partículas que constituyen la materia poseen energía cinética asociadas al movimiento interno, ¿sí? Mediante lo que es traslación, mediante rotación o también puede ser mediante vibración, ¿sí? Que nos dice las partículas ejercen fuerzas activas y repulsivas entre sí, dando un lugar a energías y a nivel macroscópico. Como tenemos la interpretación microscópica de la energía interna. Vamos a ver el concepto en sí de la energía interna. ¿Qué decimos de la energía interna? Que es un cuerpo o un sistema, es la suma de las energías de las partículas constituyentes, ¿sí? Es decir, estas son las partículas, vamos a tener como resultado la suma de todas estas partículas, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice? La energía interna de un cuerpo queda definida solo si se considera el conjunto de todas sus partículas. Dice, es magnitud extensiva ya que depende de un conjunto de todas las partículas, ¿sí? Es decir, en la expansión del cuerpo se van a dispersar, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería el gas ideal? Es aquel en el que sus partículas se consideran puntuales y que no se interaccionan entre sí. Sus partículas no tienen energía potencial y todas las energías internas del gas ideal es energía cinética. Es decir, estas no tienen movimiento, sino se mantienen y se suman entre sí. Es decir, azules con azules, verdes con verdes o naranjas con naranjas, ¿sí? ¿Qué nos dice el ejemplo? En un laboratorio se traslada una botella que contiene oxígeno gaseoso. ¿Cuáles son las contribuciones del movimiento de las partículas y la energía cinética total del gas? Ven que aquí están todas las partículas dentro del oxígeno de gas. Ahora, ¿qué nos dice? Al trasladar la botella a una determinada velocidad macroscópica, esta se comunica a las partículas de gas que contenidas dentro de la botella. Van a estar en movimiento constante, ¿sí? La energía cinética de las partículas de gas es la suma de dos contribuyentes. La energía cinética, debido al movimiento de agitación en todas las direcciones, forma parte de la energía interna del gas. En lo que se agita, ¿qué va a hacer? Va a ser parte del gas, ¿sí? De la manera interna del gas. Y tenemos también que la energía cinética, debido a su movimiento ordenada en la misma dirección, que es la de la traslación de la botella, forman parte de la energía mecánica macroscópica de la botella, ¿sí? Igual forman parte de, pero esta no es microscópica, sino de manera macro, es decir, todo, ¿sí? Vamos acá. Vamos a hablar acerca del equilibrio térmico y la temperatura. Bien. Todos experimentamos sensaciones fisiológicas de tener frío o tener calor. Estas sensaciones básicas para que la superficie permitan definir a la temperatura de forma primaria o en efecto si un cuerpo nos provoca una sensación de calor. Es que esta es una temperatura alta si nos provoca sensación de frío y que está en una temperatura baja con respecto a nosotros, ¿sí?
Para ello, que vamos a considerar dos cuerpos, ¿sí? ¿Y qué nos dice el primer cuerpo? Los primer cuerpos son siguientes provocando distintas sensaciones térmicas, cada uno por lo que deducimos que la temperatura no ha cambiado. En este caso, se dice que la temperatura, separación S es adiabática, ¿sí? Es decir, no va a cambiar la temperatura, se va a mantener, ¿sí? Ahora, los dos cuerpos nos provocan la misma sensación térmica, por lo que deducimos que se encuentran a la misma temperatura. En este caso se dice que la superficie de separación S es diaterma, diatermana y que los cuerpos han alcanzado un equilibrio térmico. Es decir, tenemos dos cuerpos, al momento de juntarlos, ¿qué es lo que se hace? Van a unir sus temperaturas y se va como a fusionar y se va a tener una sola temperatura, ¿sí? ¿Qué nos dice? El principio cero de la termodinámica. Supongamos tres sistemas termodinámicas A, B y C, como en la figura, tales como A y B separadas por la pared o diabática. Aquí está, A y B van a estar separadas por esta pared, ¿sí? Y en contacto con la C, es decir, esta pared los separa a A y B, pero no les va a separar de C, es decir, van a mantener contacto tanto A como B con C, ¿sí? ¿Qué nos dice? A través de las paredes diatermanas, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice? Es decir, A y B está cada una de ellas separadamente, en equilibrio térmico con C. La experiencia nos dice que A y B también están en equilibrio térmico entre sí. Este principio de cero de la termodinámica. Están separadas, pero se mantienen con la misma temperatura. Ahora, ¿qué nos dice? Si dos sistemas A y B están en equilibrio térmico con un tercer sistema C, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí. Es decir, A no necesita de B y B no necesita de A. Estos se mantienen, pero están a igual que C, ¿sí? Según el principio, hay una magnitud escalar llamada temperatura, tal que la igual de la temperatura de sistemas termodinámicas en condiciones necesarias y suficientes para dicho sistema, en el equilibrio térmico, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice? La medida de la temperatura. Cuando varía la temperatura, algunas propiedades físicas también se modifican. Es decir, cuando estamos altos, ¿qué va a pasar? La temperatura va a subir. Y lógicamente que cuando estemos en un ambiente más frío, ¿qué es lo que va a hacer? La temperatura va a bajar. En este caso dice, la longitud de un alambre y la longitud de una columna de un líquido, la resistencia eléctrica del metal, etc. La magnitud que varía la temperatura se denomina propiedades termodinámicas y sirven para medir la temperatura de forma objetiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para medir la temperatura del cuerpo, ¿qué es lo que utilizamos? Llamamos un termómetro, ¿sí? Que, que se utiliza para medir la temperatura en los seres humanos, obviamente. ¿Qué dice? Con una determinada propiedad termodinámica se desasigna por X. A continuación ponemos la relación lineal entre X y la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener esta pequeña fórmula que nos daría igual. A T, que es la temperatura, va a ser igual a A por X más B. Para hallar A y B se fijan arbitrariamente los valores de la temperatura de los dos estados reproducibles de alguna sustancia distinta del termómetro.
Estos se pueden llamar como puntos fijos. Y nos dice, en la escala Celsius, la propiedad termodinámica es la longitud de la columna de mercurio en el tubo de vidrio cerrado. Los puntos fijos elegidos son la fusión de hielo a una atmósfera, a lo que se asigna la temperatura a 0 °C, y la evolución del agua también a una atmósfera, a lo que se asigna a un valor de 100 °C. Ahora, ¿qué nos dice? Que para medir la temperatura del cuerpo utilizamos los termómetros, como ya se habló anteriormente, que dice que basada en distintas propiedades termométricas se obtendrán los mismos valores a la temperatura, ¿sí? Sea con un termómetro patrón o el termómetro de gas a volumen constante. ¿Qué nos dice? El termómetro X es la presión P de gas y se fija arbitrariamente B igual a cero. La escala de la temperatura sí obtenemos en la escala absoluta o escala Kelvin, ¿sí? O un gas ideal. Su unidad es el de Kelvin sería K. En la escala de temperatura que se designa como T y se viene dada por T igual a por X. Ahora, para hallar el punto triple de agua, es decir, en el que coexisten los estados sólidos, líquidos y gaseosos, se asigna el valor de 273,16 K, que significa Kelvin. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la fórmula? La fórmula nos va a quedar así. La temperatura va a ser igual a 273,16 Kelvin, todo esto por P de la presión sobre P, ¿sí? Igual a P de presión. Sería la presión del gas en contacto con el agua del punto triple, ¿sí? Punto triple. Las escalas Celsius y Kelvin se relacionan según la temperatura, ¿sí? Sea temperatura de Kelvin o sea la temperatura Celsius. Todo esto va a ser más 273,15. Vamos a ver el ejemplo que nos dice. Se dispone de dos termómetros iguales, pero unos en grados Celsius y el otro en grados Fahrenheit, ¿sí? Como en la figura. Es decir, el uno es grados Celsius y el otro en grados Fahrenheit, ¿sí? Lo cual es la correspondencia entre dos escalas de temperatura, que es la comprensión. Como se ve en la figura, 0 °C corresponde a 32 grados Fahrenheit. Aquí está. 0 °C y acá tenemos como 32 grados Fahrenheit, ¿sí? Dentro de la misma línea. Ahora nos dice, y 100 grados Celsius a 212 Fahrenheit. 100 grados Celsius y 212 Fahrenheit. Es decir, una variación de 10 grados centígrados desde cero equivale a una variación de 180 Fahrenheit. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la resolución? Dice, para pasar la temperatura de Celsius a una escala Fahrenheit, primero multiplicamos por el factor, es decir, 180 equivale sobre 100. Esto nos da una variación en grados Fahrenheit desde cero de la escala Celsius. A continuación, sumamos el valor de grados Fahrenheit equivalente al cero de la escala Celsius. Es decir, vamos a utilizar esto. Tenemos la temperatura Celsius por 180 sobre 100, todo eso más 32 que fueron Fahrenheit. Todo esto va a ser igual a Fahrenheit, ¿sí? Entonces tenemos que Fahrenheit va a ser igual a 9 sobre 5 más 32. Todo esto es igual a menos 32 por 5 sobre 9. Anteriormente hablábamos que tenía que ser
negativo. ¿Sí se acuerdan? Le cambiábamos la fórmula y le poníamos en negativo. Entonces eso nos quedaría al final, ¿sí? ¿Qué nos dice? La relación entre la temperatura y la energía interna. ¿Qué nos dice? Que es un gas ideal, la energía cinética de traslación del promedio del conjunto de partículas es proporcional a la temperatura absoluta de T de gas, ¿sí? Por lo tanto, su energía interna es proporcional a la temperatura en los gases reales, sean líquidos y sólidos, ¿sí? Se puede considerar que la temperatura es indicativa a un grado de vibración o agitación térmica en las partículas, ¿sí? Entonces, hasta aquí ha sido la clase de hoy acerca de lo que es la termodinámica, ¿sí? Ya en la siguiente clase estaremos viendo con el nuevo tema, ¿sí? Entonces, hasta aquí sería la termodinámica. Cualquier duda que tengan, pregúntenme nomás para poder ayudarles y puedan realizar lo que son las tareas. Nos vemos, cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana.